León de Judá en Colombia y León de Judá en Canadá. Estamos conectados en línea directamente por YouTube. Saludamos a la iglesia en Colombia, a todos los que nos escuchan en Colombia y todos los que están conectados a través de YouTube. Desde London, Ontario, Canadá, nosotros predicamos el Evangelio de Jesucristo, que es lo más importante, no de una manera mística ni dogmática, sino predicando el verdadero Evangelio para que todo el mundo venga al arrepentimiento, conozca a Jesús su Salvador, nazca de nuevo y además tenga ¿qué? Vida eterna. Así que en esta mañana les estaba diciendo a la iglesia aquí en Canadá, la iglesia de Colombia, les comparto que hace 8 días estábamos hablando un tema sobre los demonios, los neumati acatarto. Y que hay una diferencia entre los ángeles caídos y los demonios. Porque los demonios salen de las personas que no tienen relación con Cristo. Eso lo dice claramente el Evangelio de Lucas en el capítulo 11 que lo hemos venido leyendo. Y obviamente los ángeles caídos son todos aquellos que se rebelaron juntamente con Satanás en el cielo y cayeron a este universo. Dios está, o Jesús está en este proceso o en este tema con un espíritu inmundo que sale de una persona, y en ese momento aparece una mujer y esta mujer le habla unas palabras a Jesús. Así que le invito a que abra ahora sí su Biblia en Lucas, el capítulo número 11, por favor. Evangelio de Lucas, capítulo número 11, los versos números 27 y 28, para darle continuidad al tema de hace 8 días. Amén. Más que del tema, es a la secuencia que tenemos nosotros en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 11, versos 27 y 28. Lucas capítulo 11, verso 27 y 28. La gente me dice, pero usted ¿por qué repite tanto? Pues repito mucho para que la gente se acuerde del versículo bíblico. Repito bastante para que la gente retenga. Amén. 11, capítulo Lucas 11, versos 27 y 28. Son solamente 2 versículos. Esos son los versículos que antecedieron lo que habíamos hablado hace 8 días, ¿verdad? Porque hace 8 días dice, el verso número 23 cierra diciendo, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Verso número 23, ¿verdad? Hasta el 24. Perdóneme, el 26, discúlpeme, el 26 dice, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estrado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Ahí finaliza, y luego hoy retomamos el verso 27 y 28. Amén. Vamos al 27 y 28. Dice la palabra en esta mañana, los que en verdad son bienaventurados. En esta mañana el título es, sea un verdadero ¿qué? ¿Sea un verdadero qué? ¿Sea un verdadero qué? Sin temor. ¿Sea un verdadero qué? Bienaventurado. Sea un verdadero bienaventurado. Es el título en esta mañana. Así que Lucas 11, 27 dice, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, más bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Vamos a volver a leerlo detenidamente. Dice la palabra una vez más. Mientras Jesús decía estas cosas, ¿qué cosas decía Jesús? Acuérdese de los espíritus inmundos. Él estaba hablando de los espíritus inmundos y ya había liberado a un hombre de la región de Gadara como tal. Y él estaba hablando de ese tema. Pero una mujer se acerca a él y le dice, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él respondió, o él dijo, Jesús, antes bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Vamos a orar para que Dios use mi vida y podamos escuchar la palabra esta mañana. Padre Celestial, yo te doy gracias en esta mañana, Dios del cielo.
Te doy gracias por tu amor, te doy gracias, Señor del cielo, por tu sabiduría, por tu palabra, porque tu palabra es la verdad. Yo te pido que tú uses mi vida, que nosotros, Señor, no nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda, sino que estemos centrados completamente en tu palabra y que tu palabra, Señor, produzca la vida en nuestro espíritu. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué es la palabra bienaventurado? Todos hablamos de ese tema muchas veces, ¿no? ¿Qué es la palabra bienaventurado? Pues la palabra bienaventurado significa feliz, feliz, feliz. 3 veces feliz, 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 gozoso. Y lo que el Señor está diciendo aquí es que seamos verdaderamente bienaventurados. Dios, Jesús está en este proceso hablando del tema de los demonios, pero resulta que hay una mujer que se acerca y ve que Jesús realmente es Dios. Y ve que Jesús realmente es un hombre extraordinario, admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Ella puede ver y notar todo esto en la humanidad de Jesús. Y ella se acerca a él y por eso le está diciendo en el verso número 27, dice claramente, una mujer levantó la voz y le dijo. Esta mujer no fue cauta, no dijo, oye Jesús, bienaventurado eres tú. No, sino que gritó, levantó su voz, bienaventurado eres tú. Y dice claramente, además, que de levantar la voz dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Lo dijo de una manera fuerte, levantó su voz y lo dijo fuerte. Y esta mujer estaba haciendo énfasis a que ese bienaventurado, o a que ese gozo, o a que esa alegría, o a que ese privilegio era grandísimo con relación a la mamá del Mesías, a la mamá del Cristo, a la mamá del Hijo de Dios, a la mamá de ese libertador. Estaba hablando precisamente de esa mujer buena, santa y justa, de María, de la Virgen María. Esa mujer está diciendo, wow, qué privilegio los senos que te amamantaron, qué privilegio el vientre de donde saliste, qué privilegio. Eso es lo que le está diciendo el Señor. En el Antiguo Testamento hay algo importante que debemos entender, que era que solamente los del Antiguo Testamento estaban viviendo por la promesa que está registrada en Génesis capítulo 18, el verso número 10. Esa promesa fue dada a Abraham. Abraham sale de Ur de los Caldeos porque a Dios le plació que en él iba a venir el Mesías, el Cristo, el Salvador, el Sóter, el Alfa, la Omega, la estrella resplandeciente de la mañana, el Salvador del mundo, el único Dios, el Cordero inmolado. Y por medio de la línea genealógica de Abraham iba a venir ese Salvador. Y Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela porque yo te quiero bendecir. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y Abraham sale y Abraham cree. Y Abraham cree a una promesa y por la fe él aparece en el cuadro de honor de Hebreos el capítulo 11. Por la fe. Él es el padre de la fe. Por eso los judíos y todos los hebreos veían a Abraham y hoy lo ven como el padre de la fe. Pero a Dios, el Padre eterno, nadie le pudo decir en el Antiguo Testamento, Padre, 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 o Papito, o Abba. Esa es la gran diferencia con relación a nosotros. En el Antiguo Testamento hay una promesa. En el Nuevo Testamento ya no hay una promesa. Existe es una realidad. En el Antiguo Testamento hay una sombra de lo que había de venir.
En el Antiguo Testamento Dios llamó al pueblo de Israel y escogió un pueblo, y por medio de ese pueblo iba a venir el Mesías, el Salvador del mundo. En el Antiguo Testamento lo que había sencillamente era una esperanza porque el mundo entero estaba en desesperanza. En el Antiguo Testamento habían siervos, en el Antiguo Testamento habían esclavos, en el Antiguo Testamento no había perdón, en el Antiguo Testamento no había libertad, en el Antiguo Testamento no existía tal bienaventuranza. No existía tal bienaventuranza. ¿Usted entiende? Por eso hoy, usted y yo somos más bienaventurados. Porque no estamos en el Antiguo Testamento, sino que ahora estamos en el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento ya no hay una esperanza y no hay una sombra, sino que en el Nuevo Testamento encontramos una realidad en Cristo, en su sangre, en que el Mesías nació, en que el Mesías vino, en que el Mesías ejecutó todo lo que el Padre le dijo que hiciera, en que el Mesías se sujetó a la palabra del Padre, en que el Mesías derramó su sangre por amor a Él mismo, por amor a su nombre, por amor a nosotros, y nos hizo libres y nos rescató de la maldición de la ley, según Gálatas capítulo 3, el verso 13. Por eso hoy en el nuevo pacto usted y yo somos bienaventurados. Lo interesante aquí es que Jesús, aunque está escuchando las palabras de esta mujer, Él está diciendo, no es así. Aunque mi mamá es bienaventurada, no es tan bienaventurada como lo son los que creen en mí, los que creen en mi palabra y los que hacen mi palabra. ¿Usted entiende esto en esta mañana? Quiere decir, ¿sabe? Y no es una mentira, el mismo Jesús lo está registrando, que usted y yo somos mejores que María. Claro, usted dirá, ¿cómo así? Sí, su merced, sí. ¿Por qué? Porque desde el mismo Génesis, Eva podría ser la bienaventurada. Desde el mismo Génesis, Eva podría ser esa mujer que iba a traer al Mesías. Vaya conmigo a Génesis, por favor, capítulo 3, si es tan amable. Génesis capítulo 3, versos 15 y 20. Génesis capítulo 3, versos número 15 y 20. Génesis capítulo 3, verso 15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Se da cuenta? Ya la profecía empieza ¿desde dónde? Desde Génesis. ¿Con quién? Con Eva. ¿Usted entiende? Posiblemente Eva podría ser la madre del Mesías. ¿Usted entiende que todas las mujeres que quedaban embarazadas en Israel eran posibles mamás del Mesías? Y en Eva, Dios está profetizando que esa simiente, que la simiente de Eva aplastaría la cabeza de Satanás. Mire lo que dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Miren lo que está diciendo la palabra. La simiente de la mujer va a aplastar la cabeza ¿de quién? De Satanás. Aunque la simiente de Satanás va a dañarle el calcañar al Hijo de Dios, al Mesías. ¿En dónde le dañó el calcañar? En la cruz del Calvario. Pero Jesús, aplastó a Satanás. Verso número 20 dice: y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los
madre de todos los vivientes. ¿Se da cuenta? Eva tenía el aliento de vida en el espíritu, porque le sopló Dios el aliento de vida a Adán. Y Eva tenía ese mismo aliento de vida, y por eso le está diciendo el Señor: tú serás la madre de todos los vivientes en el espíritu, de todos los que tienen vida espiritual. Pero tu simiente va a aplastar la cabeza de Satanás. Gálatas, el capítulo 3, por favor. Carta a los Gálatas, por favor, capítulo 3, verso número 16, si no estoy mal. Gálatas, capítulo número 3, verso número 16. Dice la palabra: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. ¿Y a quién más? Y a su simiente. Luego dice, no dice a las simientes en plural, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Quién es la simiente entonces de la mujer? Cristo. ¿Usted entiende el tema? Cristo es la simiente de la mujer. Hemos hablado de Génesis, el capítulo 3, del verso 15, el verso 20, y ahora estamos corroborando con toda certeza, con toda seguridad, que Gálatas me está diciendo: ahora bien, a Abraham fueron dadas ¿qué? Las promesas según el Antiguo Testamento. A él se le dio la promesa de que el Salvador vendría por la línea genealógica de él. Y luego dice, y a su simiente, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es ¿quién? ¿La cual es quién? ¿Isaac? No. Pero Abraham tuvo un hijo que se llamó Isaac. Pero Abraham tuvo un hijo que se llamó Ismael. Entonces, ¿cuál era la simiente? Isaac. ¿La simiente era Ismael? No. ¿La simiente era quién? ¿No me quiere creer? Lea al final. El final dice, y a tu simiente, la cual es... Cristo. ¿La cual es? Cristo. Es clarísimo. La cual es Cristo. Cristo es la simiente que iba a pisotear la cabeza de Satanás. Pero Eva iba a ser la madre de los vivientes. Así que ella podía ser también la madre del Mesías. Cualquier mujer en el Antiguo Testamento judía podía ser la madre del Mesías. Dios le prometió a la mujer entonces que por medio de ella vendría el Mesías y aplastaría la cabeza de Satanás. Isaías, el capítulo 7, por favor. Vaya conmigo a Isaías, capítulo número 7, en el Antiguo Testamento. 500 años antes de que Cristo viniera a la tierra, 700 años, perdóneme, antes de que el Mesías viniera a la tierra, Isaías estaba profetizando. Los profetas mayores, pero también estaba hablando de los profetas menores como Malaquías, como Zacarías. Todos ellos están profetizando. Recuerda que Dios habló por medio de la ley y por medio de los profetas. Eso es lo que dice también Hebreos capítulo 1 en adelante. Dice que Dios, habiendo hablado de muchas maneras y de muchas formas, en otro tiempo habló a los padres por medio de los profetas. Hoy habla por medio del Hijo a través de su palabra. ¿Se da cuenta la diferencia entre vivir en el Antiguo Testamento y vivir en el Nuevo Testamento? Los del Nuevo Testamento tenían la promesa. Los del Nuevo Testamento tenemos la realidad. Somos hijos de Dios. Hay una diferencia grande. Pero lo que estamos aquí contextualizando es el tema de la mujer, cuando dice claramente que bienaventurados son los pechos que mamaste y el vientre donde estuviste. Pero Jesús no le da interés a eso. ¿Usted entiende este tema? Jesús no le da interés a esos pechos ni a ese vientre. Y la gente diría, claro, ese Jesús tan malagradecido, ¿no? Estuvo 9 meses ahí metido en el vientre de María y ni siquiera las gracias le dio. ¡Qué malagradecido es Jesús! Pero no es así. Es que Jesús entiende que el ser bienaventurado no es simplemente el tener relación o venir del árbol genealógico de María o de
o del Mesías, perdóneme, sino que es mucho más allá. Miren lo que está diciendo Isaías capítulo 7, por favor, verso número 14. Isaías capítulo 7, verso 14 dice: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre ¿cómo? Emanuel. Y llamará su nombre Emanuel. Siendo profetizado. ¿La Virgen quién es? María. Y llamará su nombre Emanuel. ¿Qué significa qué? Dios con nosotros. Vaya conmigo ahí mismo, de la vueltica, Isaías capítulo 9, verso 6. Isaías 9, 6, por favor. Isaías 9, 6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. ¿Cómo se llamará su nombre? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Usted entiende, la profecía estaba siendo dada 700 años antes para que una virgen llamada María naciera en el vientre de ella el consejero, el Dios fuerte, la estrella resplandeciente de la mañana, el eterno Salvador, el Sóter, el Dios eterno, el Cordero inmolado, lo más espectacular y bello que Dios ha regalado. ¿Usted entiende eso? Por eso esta mujer ha hecho esta declaración a Jesús mismo y le dice: bienaventurados los pechos que mamaste y el vientre que te parió. Podría ser hasta una grosería para algunos. Eso es lo que está diciendo esta mujer. Eso es lo que está hablando. Pero Mateo capítulo 1, mírelo como muestra en el árbol genealógico. Mateo capítulo 1, vaya conmigo a Mateo capítulo 1. En el árbol genealógico, miren lo espectacular que es la palabra, lo bella que es la palabra, lo cristalina que es la palabra. Cómo ha hablado todo el tiempo acerca del Mesías con una declaración que está haciendo una mujer acerca de este Mesías. Pero ahorita viene lo más importante, el concepto de Jesús. Ese es el concepto más importante, que es preponderante, que es importante, que es absoluto, que es verdadero, que no hay otro concepto mejor que ese. Así que Mateo capítulo 1 habla sobre la genealogía y miren lo que dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Mira, Dios, el eterno Salvador, el Sóter, el Mesías, que ha hablado Isaías capítulo 7 e Isaías el capítulo 9, está diciendo que también viene por una promesa dada al rey David, y que también viene una promesa a Abraham, y también viene por una promesa a Isaac, a Jacob, a las 12 tribus. Miren por dónde viene el Mesías. Miren lo que dice acá. En el verso 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares, a Sara, Fares a Esrón, Esrón a Arán, Arán engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón, Salmón engendró a Raad, Boz engendró a Rud, Rud a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró a rey David, el rey David engendró a Salomón de la mujer de Urías. Salomón engendró a Roboán, Roboán a Abías, Abías a Asá, Asá engendró a Josafá, Josafá a Joram, Joram a Usías. Usías engendró a Jotán, Jotán a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiú, Abiú a Eliaquín, Eliaquín a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquín, Aquín a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, la mujer de la cual está diciendo esta mujer: benditos son tus pechos y bendito es el vientre. Dice claramente, ahí termina, dice: y Jacob engendró a José,
marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo, el Mesías, el ungido, el Cordero inmolado. Luego en el verso 17 dice, de manera que todas las generaciones, desde Abraham, al que se le dio la promesa en el Antiguo Testamento, hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia, que fueron 70 años, son 14. Y luego dice, y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. Para un total de 42 generaciones dadas al Cristo, al Mesías, al ungido. Pero aquí la mujer está haciendo un énfasis importante y dice, bienaventurados los pechos que tú mamaste y el vientre que te parió. Juan capítulo número 4, por favor. Evangelio de Juan capítulo número 4, verso 22. Qué privilegio era pertenecer al árbol genealógico de Jesús. ¿No lo creen ustedes? ¿No lo creen ustedes? Claro, es un privilegio. Un privilegio pertenecer al árbol genealógico. Un privilegio ser familiar del Mesías. Un privilegio ser hermano del Mesías. Un privilegio ser la mamá del Mesías. Un privilegio ser el papá adoptivo del Mesías. Un privilegio. ¡Qué privilegio! Juan capítulo 4, verso número 22 dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Dice el 22, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. La salvación viene de los judíos, porque Dios escogió un pueblo, el pueblo de Israel, para que por medio de ese pueblo viniera el Mesías, el Sóter, el Salvador. Y allí hemos leído en Mateo 1 la genealogía de ese Salvador. Y vuelvo y repito, qué gran privilegio el poder pertenecer a ese árbol genealógico. Inclusive, ¿sabía usted que dentro del árbol genealógico había una prostituta, una familiar de Jesús? ¡Wow! Pero de todas maneras seguía siendo un privilegio. Todo esto que hemos venido hablando es dándole fuerza a lo que era el Antiguo Testamento. Y estábamos dándole la razón a lo que la mujer está diciendo. Claro que sí. Claro que sí. Qué privilegio tocarlo. Qué privilegio ser un familiar. Qué privilegio el vientre que lo parió. Y qué privilegio los pechos que él amamantó, que él de allí comió. Qué privilegio. Pero Jesús dice algo que rompe con toda esa parafernalia. Capítulo número 28 de Lucas. Vuelvo al texto principal donde empezamos. Lucas capítulo 11, versos 28. Lucas, el capítulo 11, el verso 28 dice: y él dijo, ¿qué dijo? Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Otra versión dice, y Jesús dijo, más bienaventurados son los que oyen mi palabra y los que la hacen. Él está diciendo que aunque María es bienaventurada, realmente los bienaventurados somos nosotros hoy en el nuevo pacto. Nosotros hoy somos mejores que los del antiguo pacto. Nosotros hoy somos mejores que los familiares de Jesús. ¿Usted entiende eso? ¿Usted entiende lo que estamos hablando en esta mañana, iglesia? En Colombia, aquí en Canadá. ¿Entiende lo que estamos hablando? Es un privilegio pertenecer a ser un hijo de Dios, que inclusive más que ser la madre de Jesús. Eso es lo que está diciendo Jesús, pero más, dice claramente, él está dando un énfasis fuerte. Y dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Vaya conmigo a primera carta de Pedro, capítulo 1, el verso número 10 y 12. Primera carta de Pedro, capítulo número 1, los versos número 10 y 11, para que también corroboremos un poquito todo este tema.
Primera carta de Pedro es uno de los últimos libros de la Biblia. Amén. Primera carta de Pedro, capítulo número 1, verso 10 y 12. Dice, por lo cual, hermanos, perdón, esta es la primera, esta es la segunda carta de Pedro. Primera carta de Pedro 10, dice, los profetas que profetizaron de la gracia. ¿Qué hicieron los profetas? Profetizaron de la gracia, del regalo. ¿Destinada a quiénes? ¿A quiénes fue esa gracia? A nosotros. A nosotros. ¿Qué hicieron los profetas? Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de la salvación. ¿Qué hicieron los profetas? Ellos averiguaron, ellos estudiaron, ellos profundizaron, ellos hablaron, ellos se sometieron, ellos tuvieron disciplina en predicar acerca de la gracia que no era para ellos. Usted entiende que los profetas no pudieron ver, no pudieron palpar, no pudieron tocar, sino que sencillamente fueron un instrumento de Dios para que llegara a nosotros hoy. ¿Entiende usted eso? Por eso dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros hoy. Verso número 11. Mire lo que dice el verso número 11. Escudriñando qué persona. ¿Qué hicieron los profetas? Escudriñaron cuál era la persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que habrían de venir tras ellos. Verso número 12 dice, a estos se les reveló que no para sí mismos. ¿Estoy diciendo mentiras? No. Se da cuenta, a ellos se les reveló que no era para ellos, sino que ellos eran un canal, un instrumento puesto por Dios para que esa razón la diera a nosotros, los del Nuevo Testamento. Él está diciendo entonces, verso número 12, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en los cuales cosas en los cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Qué anhelan mirar los ángeles? La gloria de Dios que usted y yo sí podemos ver. Claro, los ángeles ven la gloria de Dios, sí, pero no es su totalidad, porque los ángeles no necesitan sanidad, nosotros sí. Los ángeles no necesitan vida espiritual, nosotros sí. Los ángeles ya tienen, nosotros la necesitamos. ¿Usted entiende eso? Para nosotros fue dado el Cristo, para nosotros fue dada la revelación. Por eso Jesús está diciendo, mayor, mejor, bienaventurado, son mejores todos aquellos que escuchan mi palabra y que además la hacen, la obedecen. Son mejores que mis hermanos, son mejores que mi mamá, son mejores que todos los de atrás, incluyendo a Abraham, al cual se le dio la promesa. Son mejores que David, son mejores que Salomón, son mejores que todos los profetas, mayores y menores, menores y mayores, porque ellos son los que escuchan mi palabra, en la cual van a tener vida y además la van a hacer y van a permanecer en mi palabra, porque ahora yo soy la realidad y porque ahora ellos me pueden llamar a mí Padre. ¿Usted entiende esto? Padre, 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 Papito. No, nadie en el Antiguo Testamento podía decirle a Dios Padre. Por eso Jesús está haciendo un énfasis importante aquí en la palabra. Hebreos capítulo 8, por favor. Hebreos capítulo 8, versos 6 al 13, si son tan amables. Hebreos capítulo 8, versos 6 al 13. Es impresionante la palabra. La palabra es espectacular, es única. La palabra es cristalina, poderosa. La palabra habla. 2 versículos sencillos. Hemos entendido lo que una mujer está hablando, pero estamos entendiendo lo que Jesús está hablando.
¿Qué es superior? ¿El concepto de la mujer o el concepto de Jesús? El concepto de Jesús es superior. Por eso no estamos hablando de un concepto humano que nosotros somos mejores que María. Yo tengo la plena seguridad, yo soy mejor que María. Claro, si yo le digo eso a los católicos se van a salir de sus casillas. Pero porque no están entendiendo el concepto bíblico. Y lo que es peor aún, porque no están entendiendo el concepto del mismo Mesías. El Mesías, el Cristo está diciendo, pero mejor aún, pero mejor son los que hacen mi palabra, los que escuchan mi palabra, más bienaventurados son, porque ellos sí me pueden llamar Padre. En cambio, los del Antiguo Testamento, nadie me pudo llamar padre, ni mi propia mamá, porque ella no le podía decir padre. Esto es una cosa impresionante. Porque el Espíritu Santo no vino sobre ellos en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo vino solamente a partir de Cristo. A partir de Cristo, cuando el Señor dice, os conviene. Oiga, muchachos, les conviene que yo, Jesús sale de la tumba. Pasan 40 días en la tumba. En la tumba pasa 3 días. Después de los 3 días, pasa 40 días en la tierra. Se presenta a más de 500 personas. Lo registra el libro de los Hechos. Y aparte de eso, va y se presenta y les dice, muchachos, esperen un momento. Ustedes están aquí en el aposento alto orando, clamando. Eso está bien. Pero ojo, esperen un momento. Les conviene que yo, Jesús, me vaya, porque vendrá el Consolador, vendrá el poder mío, vendrá el poder del Padre y les dará a ustedes poder, autoridad, sabiduría, conocimiento, lenguas, prodigios, señales. Y Dios está haciendo eso en el Nuevo Testamento con usted y conmigo. ¿Usted entiende eso? ¿Usted entiende? Aleluya. Denle un aplauso fuerte al Señor en esta mañana. Hácelo con autoridad, con gozo. Aleluya. Eso es lo que está registrando la palabra. ¡Qué autoridad tan tremenda! Jesús nos está diciendo, más bienaventurado es. Si nosotros entendemos este concepto, por eso ser cristiano en este tiempo es espectacular. Es espectacular porque entendemos la palabra, porque tenemos que hacerla, porque sabemos quién es Él, porque el Espíritu Santo no está sobre, sino habita dentro de nosotros. Por eso Él dice, les conviene que yo me vaya, porque vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ustedes serán mis mártires. La palabra mártir del griego significa testigo, martureo. Testigo. Pregunto en esta mañana, ¿usted es testigo de Jesús? ¿Usted está testificando de su poder? ¿Usted predica en su universidad? ¿Usted predica en las calles? ¿Usted predica en los buses? ¿Usted predica al doctor, al ingeniero, al abogado, al ilustrador, al vigilante? ¿A quién? ¿O es un agente 007 que no predica el evangelio, que no vive el evangelio? Tenemos que ser confrontados con la palabra porque nosotros tenemos al Sóter, al Salvador, al que nos dice que somos bienaventurados, mayor que los del Nuevo Testamento. Y eso se tiene que ver reflejado en lo que hacemos hoy en el mundo. ¿A quiénes servimos? Cuando predicamos el evangelio, usted y yo estamos sirviendo a nuestro Salvador, estamos haciendo las coronas para presentarnos un día delante del Señor y decirle, Señor, aquí están mis coronas. Hebreos capítulo 8. Estamos en Hebreos capítulo 8, verso número 13, por favor. Hebreos capítulo 8, verso número 6. Estamos en el 6, ¿verdad? Hebreos capítulo 8, verso número 6. Dice, pero ahora tanto mejor. Hebreos capítulo 8, verso número 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto. ¿Quién es el mediador de un mejor pacto? Cristo. Luego dice, ese mejor pacto es establecido sobre mejores promesas que las del Antiguo Testamento. Porque aquel primer pacto hubiera sido porque aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo pacto. Porque reprendiéndolos dice, he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. ¿Con cuál casa?
con la casa de Judá. Por eso esta iglesia se llama así, León de Judá. León, porque Apocalipsis 5:5 dice que Cristo es el león de Judá. Judá significa alabanza, casa de alabanza, casa de alabanza. Eso somos nosotros. Casa de alabanza donde habita ¿quién? El Cristo, el león de Judá. Entonces él está diciendo, y con el león de Judá y la casa de Judá estableceré ¿qué? Un nuevo ¿qué? Un nuevo pacto. Luego el verso número 9 dice, no como el pacto que hice con sus padres, o sea, los del Antiguo Testamento en Israel, sino que dice, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Yo me desentendí de ellos. No me importaron ya porque ellos rompieron ¿qué? Mi pacto. Y como rompieron mi pacto, me desentendí de ellos. No más. No más. Dios también tiene límites. Y dice, me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo y ninguno enseñará a su prójimo y ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias. Nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir, en el verso número 13 cierra o concluye diciendo, al decir, nuevo pacto ha dado por viejo el primero. Lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿Usted entiende eso? En el Antiguo Testamento era la ley. Ya es un viejo pacto, un pacto viejo, decrépito, que no tiene valor, que no le pudieron decir a Jesús Padre, a Dios nadie le dijo Padre. María era importante, pero fue un simple instrumento, una bendición, claro. María, una mujer preciosa, claro que sí, entienda usted. María, una mujer preciosa, una mujer que halló gracia, una mujer santa, una mujer buena, una mujer extremadamente hermosa, por la cual Dios la escogió para que viniera ¿quién? El Cristo, el Mesías, su Hijo. Pero cumplió el propósito. Ahora el propósito es ¿para quién? Para nosotros, donde Dios ha establecido un nuevo pacto a través de la sangre del Cordero, para que ahora entendamos quién es Él y donde ahora nosotros procedamos a llamarlo a Él Papito, Padre eterno. El Antiguo Testamento no me daba la opción. Cuando usted tiene un computador y le oprime y no le da la opción, se cierra. Eso era el Antiguo Testamento. No le da la opción, no le da la opción de llamar Padre. Usted puede oprimir todas las veces, pero no le da la opción. El Nuevo Testamento en Cristo Jesús me da la opción de decirle Papito. La sangre del Cordero me acercó a Él y me dice, ahora estableció un mejor pacto. Ahora nosotros podemos llamarlo a Él Padre, Papito. ¿Se da cuenta lo importante? ¿Se dan cuenta la magnitud de las palabras de Jesús? La magnitud de las palabras de la mujer son verdad, pero cumplen un límite. Bienaventurados los pechos que te amamantaron. Bienaventurado el vientre donde naciste, pero cumplió un límite. Y el Señor dice, pero aún más, bienaventurados son aquellos que escuchan mi palabra y la obedecen y la ejecutan. Y eso somos usted y yo. Usted y yo. ¿Usted entiende la posición que tiene? Usted no tiene una posición de siervo, tiene una posición de hijo. Segunda carta a los Corintios, por favor. Capítulo 6, verso 18. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 6. Versos número 18. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 6, verso 18 dice, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Dice la palabra que ahora, ¿qué? Dice, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. En el Antiguo Testamento no era posible que hubieran hijos ni que hubieran hijas. El Antiguo Testamento no daba esa opción. No había esa opción.
Pero hoy en Corintios el Señor nos dice, y seré a vosotros por Padre. Él es nuestro Padre, Padre eterno. Él es tu Padre, Él es tu proveedor, Él es el que te sana, Él es el que te perdona, Él es el que te limpia, Él es el que te redime, Él es el que te da la vida, Él es el que te dice, vamos adelante, Él es el que dice, yo estoy contigo, no temas. Él es el que te da todos los días la vida. Él es el que te habla por la palabra. Él es el que te está diciendo todo el tiempo, tú eres mi hijo, tú eres mi hijo, tú eres mi hijo. ¿Cómo lo sé? Juan capítulo 1, verso 12, dice toda claramente, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Necesitas recibirlo. Necesitamos recibir a Jesús. Necesitamos creer en Él. No hacer una oración de fe, sino creer en nuestro corazón que Jesús realmente es Dios, que Él estableció un nuevo pacto y que a partir de ese momento yo necesito arrepentirme de todos mis pecados y en especial del pecado de no tener relación con Él, de no creer en Él, de no haberlo adorado a Él, de no postrarme ante Él. Ese es el pecado de muerte por el cual yo me debo arrepentir. El mundo se debe arrepentir para empezar a tener vida eterna. Y ahora sí, tengo una nueva condición. ¿Cuál? Hijo de Dios. Y como hijo, soy heredero y coheredero. Y como hijo, yo puedo llamarlo a Él y decirle, Padre eterno, papito, 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 papito. ¿Usted entiende esto? ¡Aleluya! Esto es espectacular, el que nosotros podamos llamar al Dios eterno Padre. Romanos capítulo 8, verso 17, por favor. Carta a los Romanos capítulo 8, versos número 17. Romanos capítulo 8, versos número 17. Dice la palabra, y si hijos, ¿también qué? Y si hijos, ¿también qué? Herederos. Si somos hijos, somos herederos. Un esclavo no hereda absolutamente nada. Pero los hijos heredamos. Y esa es la posición que nosotros tenemos. Y esa es la declaración que Dios, que Jesús está diciéndole a esta mujer. Más bienaventurados son los que oyen mi palabra, hacen mi palabra, porque ellos son hijos míos y además son herederos. Y además son herederos del Padre y coherederos conmigo. Eso es lo que está diciendo esta declaración de Jesús. Jesús es contundente. Y yo quiero que usted en esta mañana entienda que esa contundencia nos ha hecho hijos. Por eso usted no debe tener un rostro amargado. Por eso usted no debe tener un rostro alargado, sino que usted debe tener una sonrisa de lado a lado, de oreja a oreja, y poderle inclusive decir al Señor gracias en esta mañana, porque nosotros somos tus hijos, y poder adorarle, exaltarle, y por qué no darle un gran aplauso al Señor en esta mañana para decirle que somos sus hijos. Aleluya. Eres el Salvador eterno, el Soter. Ese es el privilegio que usted y yo tenemos. Romanos 8:17 entonces concluye diciendo, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Así, luego dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos, ¿qué? Glorificados. Finaliza diciendo Gálatas capítulo 4, por favor. Y aquí terminamos. Gálatas capítulo 4. Carta a los Gálatas capítulo 4, versos 21 hasta el verso 31. Gálatas capítulo 4. Versos 21 al 31. Aquí hay un símil, una comparación entre los hijos de la promesa y los hijos de la esclava.
entre los hijos de la carne y los hijos del Espíritu. La pregunta en esta mañana, como siempre, es: ¿será que yo soy un hijo de la carne? ¿O será que yo soy un hijo del Espíritu? ¿Será que yo soy un hijo de la promesa? ¿O será que yo solamente soy un abortivo? Esa es la pregunta en esta mañana. Así que Gálatas 4:21 dice: decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría. Está aclarando que esto es una alegoría. Luego está diciendo que esos 2 hijos de Abraham, tanto lo que es Isaac como lo que es Ismael, se van a convertir en la alegoría de los hijos hoy de la esclava, que están en la ley y que no entienden, que están en la religión y no en la relación, y de los hijos de la libre, que son los que entienden que son hijos de Dios por el Espíritu, porque están escuchando la palabra y porque la están haciendo, que es el concepto que está declarando Jesús a la mujer. Él dice: pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Verso 24. Lo cual es una alegoría, pues estas 2 mujeres son ¿cuántos pactos? 2 pactos. Hemos venido hablando del pacto. Se da cuenta que esto no es... Hemos hablado de un pacto viejo, decrépito, que ya no tiene valor, y hemos hablado de un pacto nuevo establecido sobre mejores promesas, en la sangre del Cordero. ¿Usted entiende? Luego está diciendo: lo cual es una alegoría, pues estas 2 mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí. El monte Sinaí significa ley, ley, ley. Por eso el pueblo judío sigue en la ley. El pueblo judío está en la ley. Hay muchas iglesias cristianas que hoy están en la ley. Prohíben a todo el mundo tantas cosas y no tenemos la revelación de la palabra, lamentablemente. Están en la ley. Pero ahora dice que nosotros estamos ¿en dónde? En la gracia. Dice: el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. ¿Quién da hijos para esclavitud? Aquellos que están en la ley, el que nació en el monte Sinaí. En este caso, ¿quién? Ismael, que viene por Agar, la esclava. ¿La esclava de quién? De Abraham y de Sara, por la cual tuvieron un hijo. Luego está diciendo en el verso 25: porque Agar es el nombre, es el monte, perdón, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. ¿Se da cuenta? Arabia Saudita. Ayer hablábamos del tema, Arabia Saudita. Los árabes son parte de esa promesa porque vienen de los ismaelitas. A los árabes se les dio los pozos de petróleo. Por eso los árabes tienen, la Liga Árabe es la multimillonaria del petróleo, la tierra, pero no el espíritu. Ay, entienda en esta mañana. Entienda que usted puede en esta mañana no tener un solo centavo, un solo dólar, un solo peso en su bolsillo. Entienda que usted quizás llega a su casa y su nevera está vacía. Entienda que quizás usted no tiene una propiedad, entiéndalo, pero tiene algo mucho mejor. Una posición en Cristo, que usted es un hijo y usted viene por la promesa dada por Isaac en el Espíritu. ¿Usted entiende eso? Entienda que usted y yo somos hijos de Dios, que aunque aquí usted en la tierra no tenga las grandes posesiones, en el cielo usted va a tener las posesiones y la posición de un hijo, no de un esclavo. Eso está diciendo claramente la palabra. Porque Agar, verso 25, es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Está en esclavitud, todavía no conocen. Los árabes no conocen. Los judíos tampoco conocen, porque los judíos están esperando al Mesías, al Cristo. Y el Cristo vino hace 2018 años. Se les quemó el pan, su merced. Se les quemó el pan. Solamente 144,000 un día van a abrir sus ojos en la gran tribulación y van a entender, Él era el Mesías. ¡Wow!
¿Por qué esperar tanto tiempo? ¿Por qué esperar tanto tiempo para abrir sus ojos y poder verlo a Él, que Él es el Mesías? ¿Por qué esperar tanto tiempo? ¿Por qué el mundo hoy está esperando tanto tiempo? ¿Por qué el mundo está perdiendo hoy el tiempo en otras cosas que no son la verdad? ¿Por qué el mundo está distraído en otras cosas? Para ver que el Mesías, el Cristo es Él, el Salvador del mundo es Él, y que no hay otro Mesías. Dice, finaliza ya diciendo, verso número 26, mas la Jerusalén de arriba, la del Espíritu, la espiritual, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es que libre, no es esclava, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no dabas a luz. Eso lo habla Isaías capítulo 54. Esto que está diciendo hace una referencia con el texto antiguo. En Isaías 54 habla, regocíjate, oh estéril. No está hablando de una mujer que no puede tener hijos. Está hablando de la iglesia. Está hablando de la iglesia que va a tener muchos hijos. Dice claramente, regocíjate, oh estéril, tú que no dabas a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac, ¿somos qué? Somos hijos de la promesa. Pero ¿cómo entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu? Así también ahora, más, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, concluye diciendo el 31, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino hijos de la libre. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no somos hijos de la ley, del monte Sinaí, del antiguo pacto, de la relación de los profetas, sino que nosotros somos hijos de la libre, que estamos en la gracia con el verdadero evangelio, dado y establecido por un nuevo y mejor pacto, por el pacto que fue puesto en la cruz del Calvario, y ese pacto fue colocado con sangre, y Él nos llamó hijos. En la declaración concluye diciendo entonces Jesús, más bienaventurados son aquellos que escuchan mi palabra y obedecen mi palabra. ¡Qué privilegio, María! Pero mejor privilegio el que usted y yo hoy le conocemos, escuchamos su palabra y obedecemos su palabra. No somos hijos de la esclava en el Antiguo Testamento con relación a la ley, sino que somos hijos de la libre con relación a la promesa dada desde el propio Abraham hasta nuestros días. Pero hoy se hizo una realidad porque Cristo vino, murió, resucitó, estableció una mejor promesa y hoy le podemos llamar a Él Padre. Hoy realmente usted y yo somos bienaventurados. Les invito a que se pongan de pie, iglesia, en Colombia, aquí en Canadá también. Vamos a orar juntos en esta mañana y vamos a darle gracias. Yo espero, mi amado hermano, en Colombia y en Canadá, que podamos entender el concepto de hijo, entender el concepto de bienaventurado. Que usted y yo somos realmente bienaventurados, que usted y yo somos realmente bendecidos, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, dice la palabra, juntamente con Cristo. Eso es lo que Dios nos ha hablado en esta mañana, que cada uno de nosotros podamos entender la posición que Dios nos ha regalado y quiénes somos en Cristo Jesús. Le invito a que incline su rostro y que podamos decirle al Señor esta mañana, gracias Señor por todo lo que tú hiciste en la cruz del Calvario y por el privilegio de ser bienaventurados. Padre Celestial, te damos gracias Señor en esta mañana, Dios del cielo. Gracias Señor por tu amor. Gracias Señor por tu grandeza. Gracias Señor por tu fidelidad tan grande. Gracias por el privilegio enorme que tú nos has dado, Señor del cielo, de ser hijos tuyos. Padre, porque esta declaración de la mujer fue interesante y fue verdadera. Era verdadera la declaración de esta mujer. Era verdadera lo que ella decía. Bienaventurados los pechos que amamantaste. Bienaventurado el vientre en el cual viniste.
Bienaventurado, claro que sí. Pero más bienaventurado, Jesús está haciendo un énfasis importante. Más bienaventurados son aquellos que escuchan mi palabra. Más bienaventurados son aquellos que hacen la palabra. Por lo tanto, nosotros somos esos bienaventurados que podemos llamar a Dios Padre, que somos sus hijos. Gracias por el privilegio que tenemos de escuchar tu palabra, de escuchar la verdad bíblica. Otros no lo tienen. Nosotros podemos, Señor amado, a través de las redes sociales, a través del YouTube, a través de muchos otros instrumentos, de la tecnología, predicar a otras personas, aquí en Canadá, en Colombia, Señor del cielo, predicarle a las personas del Cristo verdadero, del Dios santo, del Dios único, del Dios poderoso, que nos ha llamado bienaventurados. Gracias, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.